Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Las nevadas llegaron temprano en 1949 y se prolongaron hasta tarde, lo que obligó a vender el ganado a pérdida, debido a que los alimentos suplementarios se redujeron a despojos y tambores vacíos que llenaban el suelo de los establos. Los bancos estaban más que dispuestos a rechazar la extensión de los sobregiros, sabiendo que la escasez de alimentos continuaría en la próxima temporada. Rechazado por el banco, Roy Jones le dijo a su joven esposa Kate, una mujer encantadora con cabello dorado rizado y cautivadores ojos azul pálido, que visitaría a su adinerado vecino Dirk Hamilton para rogarle por un financiamiento puente. Apenas para su sorpresa, Kate estalló en lágrimas, suplicando, no, cualquiera menos Dirk Hamilton. Cansado de tanta preocupación, Roy le gritó que le dejara manejar esto, saltó a su Ford de 1947 y se marchó. Kate había nacido en el valle y estaba en su adolescencia. Cuando uno de los hijos de los Hamilton llegó llevando flores y vistiendo ropas elegantes, su madre sacó la escopeta y lo echó de la propiedad. Su madre lloró y suplicó a Kate que nunca tuviera nada que ver con los Hamilton. Kate se burló de esa advertencia, pero se redujo a lágrimas, cuando su madre describió cómo Dirk Hamilton la había violado a los 20 años, en 3 ocasiones. En la cuarta ocasión, cuando él la llamó, consciente de que sus padres estaban de viaje, ella le disparó en el muslo con una Winchester, dejándolo cojeando de por vida. Unos días después, Kate, entonces con 20 años, se dio cuenta de que había nacido poco después de esas violaciones. Le preguntó a su madre si Dirk Hamilton era su padre. Miriam Rogers gritó, negándolo, y se fue en un estado lamentable. Media hora después, Kate escuchó un disparo en el almacén y corrió a ver qué pasaba. Encontró a su madre muerta, con el rifle a su lado. Menos de 6 meses después, Roy Jones hizo una visita. Había heredado la tienda de sus padres y estaba buscando esposa. El padre de Kate estaba intrigado y le preguntó a Roy si estaba interesado en hacer un trato, intercambiar la tienda más dinero por la propiedad si Kate se casaba con él. No se suponía que Roy le contara a Kate sobre el arreglo, pero una noche su boca se abrió mientras Kate estaba en sus brazos en el granero. En lugar de enojarse por haber sido excluida, Kate besó a Roy y sus primeras palabras fueron, ¿cuándo nos casaremos? Kate nunca le había contado a Roy sobre su sospecha de tener sangre Hamilton en ella. La autopsia había mostrado que su madre tenía cáncer que se había extendido por los órganos internos, por lo que se concluyó que fue un suicidio piadoso. Irónicamente, unos años después, el padre de Kate vendió la tienda y huyó con la esposa de Dirk Hamilton, Kitty, de quien se rumoreaba que se había llevado $30,000 del dinero de su esposo. Dirk no presentó cargos y otro rumor decía que la pareja ahora vivía en una granja en Canadá. Pero ahora, en un cruel giro del destino, el invierno extremadamente duro obligó a Roy a ignorar las súplicas de su esposa, tanto las actuales como las pasadas, de nunca tener nada que ver con sus vecinos malintencionados, los Hamilton. Cuando Roy no regresó después de 2 horas, Kate ensilló su caballo y salió en su búsqueda. 15 minutos más tarde, se acercó al límite entre su terreno y el rancho mucho más grande de los Hamilton y vio actividad adelante. Entrecerró los ojos y vio a los 3 hijos de los Hamilton, sus posibles medio hermanos. El mayor, Pete, tenía 22 años, Joey, 20, y Frank, 19. Entonces, para su horror, vio que Pete tenía un látigo de ganado y lo estaba usando para azotar a Roy, quien había sido despojado de su ropa. Kate sacó su 22 y disparó 3 veces. Los hermanos, rugiendo de risa, corrieron hacia su Chevy y se marcharon, esquivando montículos de nieve. Roy estaba inconsciente, azul de frío, con la espalda cortada. Kate se sintió enferma al ver las heridas sangrantes. En cuestión de minutos encontró que su camioneta había sido empujada por un barranco hacia el agua, pero increíblemente el motor arrancó. Ella condujo a través del agua helada y salió al otro lado. Cuando regresó junto a Roy, el calor de la chaqueta forrada de lana que le había puesto ayudó a revivirlo. Gimiendo de dolor, Roy ayudó a Kate a cargarlo en la parte trasera de la camioneta. Fue despacio, para reducir los sacudones tanto para Roy como porque su caballo estaba atado al vehículo. Para cuando entraron al granero, Kate ya no estaba angustiada, simplemente sombría con un profundo odio en su interior. Kate juró vengarse. Dejó a Roy en la parte trasera de la camioneta, envuelto en mantas de caballo después de colocar su camisa sobre sus cortes. Llamó a su tío Doc Rankin, quien dijo que estaba en camino y que informaría al sheriff Jones. El trayecto mínimo era de 20 minutos, pero de alguna manera Cliff Rankin y el ayudante del sheriff Barney Ryan la alcanzaron en 15 minutos. Mientras tanto, Kate se sentó con la cabeza de Roy en su regazo, acariciándole la cara y diciéndole que se callara y se durmiera. Pero él estaba decidido a hablar. Pensé que estaba recibiendo un juicio justo cuando los chicos entraron. Me preguntaron por qué estaba allí, y Dirk dijo que estaba considerando adelantarme un préstamo para comprar alimento. Pete se puso beligerante y le dijo a su padre que solo debería aceptar tierras a cambio de alimento, y hacer un trato muy favorable para la familia. Dirk pensó que era una buena idea, pero yo me negué a aceptar tal proposición, aunque ofrecí tierras como garantía.
Dirk sacó una botella de whisky y mandó a callar a los chicos, mientras él y yo conversábamos y trabajábamos en un acuerdo. Se prolongó y se prolongó. Finalmente, Pete gritó: no hagas un trato con ese escoria, papá. Fue el padre de su esposa quien alejó a mamá, probablemente la secuestró. Oh Dios, ¿eso ha vuelto a surgir?, gimió Kate. Y vaya que sí. Dirk le dijo a Pete que se callara, Peter le dijo que se fuera al infierno y lo derribaron. Él y sus hermanos se largaron. Yo no sabía que me estaban esperando, me atacaron cuando estaba fuera de Ford y abriendo la puerta del límite. Oh Dios. Pete me atacó, y lo derribé, luego me encontré luchando contra él y Joy, pero no pude manejar a ambos. Luego llegó el joven Frank con el látigo de ganado y me dio un golpe, pero se lo quité de las manos. Él se volvió loco y gritó: átenlo a la cerca y yo le daré una buena paliza. Era bastante inútil, así que Peter tomó la delantera y me abrió. ¿Y Joy? No usó el látigo. De hecho, les dijo un par de veces que era suficiente, pero Frank simplemente incitó a su hermano. El pequeño bastardo. Cuando los hermanos comparecieron ante el tribunal, fueron representados por un abogado de la ciudad que pintó el cuadro de los tres hermanos patrullando el límite. Estaba nevando, la visibilidad era muy pobre, y tropezaron con alguien a quien pensaron que era un ladrón de ganado. Pete saltó del vehículo, abordó al tipo que se golpeó y quedó inconsciente en la caída. Le arrancaron la camisa y le dieron algunos latigazos con el látigo y lo dejaron, afirmaron que no vieron su vehículo. Los tres hermanos declararon por separado que esa era la verdad. El testimonio de Roy difería en que fue emboscado después de la discusión entre padre e hijo en la casa. Estaba atado a la cerca y azotado hasta quedar inconsciente. El juez aceptó la afirmación del abogado de la defensa de que Kate no podía haber visto lo que afirmaba haber presenciado, estando al menos a 200 metros de distancia en una tormenta de nieve. Ella negó que estuviera nevando en ese momento, pero la defensa presentó pruebas de un pronóstico ese día de nevadas intermitentes y localizadas. Finalmente, el juez aceptó el testimonio de Kate de que encontró a su esposo atado a la cerca, aunque la defensa afirmó que estaba atado suelto por su propia seguridad para mantenerlo erguido, debido a lo miserable del clima en ese momento para identificarlo. Kate reconoció bajo interrogatorio cruzado que no tuvo dificultades para liberar a su esposo. El juez encontró que estaba satisfecho de que los acusados realmente creían que estaban tratando con un ladrón de ganado, que intentaba robar terneros atrapados en los montones de nieve. Encontró a los hermanos culpables de agresión menor, pero los liberó sin sanción bajo bonos de buena conducta por un término de 6 meses. Kate y Roy se pararon con su abogado fuera del tribunal. El abogado sacudió la cabeza tristemente. Podríamos haber logrado condenas y posibles penas de prisión cortas si no fuera por el padre negando que hubiera habido alguna disputa entre él y sus hijos ese día, y negando que incluso hubieran estado en la reunión. La defensa estaba llena de agujeros, pero llenada con mentiras bajo juramento. Es una vergüenza, pero ¿dónde está la evidencia de encubrimiento? Bueno, todo ha terminado, dijo Roy, pensando sin duda en las cicatrices en su espalda. Habían superado la escasez de alimento con la ayuda de una organización de ayuda para agricultores. Mientras la pareja se dirigía a Fordie, Kate gritó: todavía no ha terminado, ni mucho menos. Pero Roy estaba decidido: no vamos a apelar la decisión, Kate. Hemos llegado al final del camino, solo aceptémoslo. Sí, cariño, sonrió Kate. Si Roy, subiéndose tras el volante, hubiera mirado hacia ella, podría haber notado que los ojos de Kate no sonreían. 2 días después de que expiraran los bonos de buena conducta, los tres hermanos fueron a la ciudad a celebrar. Ya ebrios, vieron cómo Roy y Kate cruzaban hacia el otro lado de la calle para evitarlos. Los hermanos se burlaron de sus vecinos. Roy estaba de mal humor cuando llegaron a casa. Kate abrió una botella de whisky y lo animó a recuperar el buen humor. Tarde esa noche lo ayudó a acostarse. Poco después, se fue en silencio en la camioneta. Vestida de negro, con guantes y una capucha negra hecha de un viejo fajón de su madre, que encontró en el cesto de ropa, preparó el terreno y luego durmió en el vehículo, fuera de la vista de la casa de los Hamilton. Su despertador sonó a las 4 de la madrugada y 10 minutos después, con la casa entre ella y los caniles de perros, Kate entró en la casa y encontró las habitaciones de los chicos. En la primera habitación, usando una linterna con un calcetín negro sobre ella, distinguió la forma dormida de Joy. En la siguiente habitación encontró a su objetivo, Pete. Metiendo un par de sus guantes y su reloj del gabinete de al lado de la cama en sus bolsillos, Kate colocó debajo de la cama de Pete un paquete de 12 palos de dinamita, algunas cápsulas detonantes y mecha de seguridad que encontró en el almacén junto al granero. Estaba acostumbrada a manejar explosivos para volar tocones en su propiedad. Saliendo de la casa, Kate encendió las mechas de la dinamita que colocó en las patas del silo de grano junto al estanque de patos, atándola principalmente en las patas que dan al estanque. La otra mecha encendida iba a 4 palos que había colocado bajo el piso del dormitorio principal, para darle un despertar temprano a Dirk Hamilton, el bastardo que sospechaba era su padre violador.
Corrió hacia su vehículo y estaba a cierta distancia por el camino de la granja, que conducía a la carretera local que compartían, cuando escuchó las explosiones, que no fueron simultáneas. Sonrió, esta vez con los ojos brillando. A las 7, Kate fue despertada por Roy, aún medio dormido, entregándole un café. Revisó la estufa donde había quemado la ropa que había usado esa mañana. Todo estaba convertido en cenizas, luego hizo el desayuno. Roy colgó el teléfono con una gran sonrisa. Durante la noche hubo sabotaje en la propiedad de los Hamilton. Dirk fue sacado de su cama, llevado al hospital con las 2 piernas rotas y su habitación destrozada. Aún mejor es la noticia de que su silo de grano medio lleno fue volado y volcado en el estanque de patos, mezclándose el grano con el barro. «Oh Dios mío, qué horrible», dijo Kate, sonando conmocionada. «¿No deberíamos estar ahí ayudando? ¿Haciendo qué? ¿Partiéndonos de risa? Mejor le enviamos a Dirk una tarjeta de mejórate pronto, firmada como anónimo, atada a un paquete de veneno para ratas». Una hora después, Fred Macy, un vecino de los Hamilton en el límite este, llamó para informar a Roy que Pete Hamilton había sido arrestado por sabotaje e intento de causarle graves daños a su padre. Roy le dijo a Kate: los hombres del sheriff encontraron el reloj y los guantes de Pete donde se encendieron las mechas, y bajo su cama encontraron un alijo de explosivos. El mentiroso negó cualquier participación. Aunque Pete afirmaba con firmeza que era inocente, fue a prisión por 13 meses con el mensaje de su padre de nunca volver al rancho. Dirk enfrentó un largo periodo en el hospital, con ambos muslos rotos en cabestrillos suspendidos de una estructura de cama y diariamente sintiéndose muy incómodo. 6 meses después exactamente, Joy Hamilton conducía solo y muy ebrio, cuando la ventana delantera de su coche fue destrozada por una roca al girar hacia el camino sin pavimentar que conducía al rancho Hamilton. Perdió el control del vehículo, que volcó en una zanja. Joy fue arrojado fuera del auto y quedó inconsciente durante unos minutos. Cuando recuperó el conocimiento y encontró su vehículo ardiendo, caminó hasta la granja más cercana y llamó a los servicios de emergencia. La patrulla nocturna de la oficina del sheriff llegó para interrogar a Joy sobre lo sucedido y encontró que estaba muy intoxicado. Falló al intentar caminar en línea recta, por lo que fue arrestado. Pasó la noche en la cárcel y al día siguiente en el tribunal recibió una multa y una severa reprimenda por parte del juez. Joy estaba comprometido con la hija mayor de los McEwen, pero sus padres la persuadieron para que cancelara el compromiso. Por coincidencia, esa tarde Roy había sido informado de que Kate iba a visitar a Sue Manners. Kate esperó 4 horas para tener la oportunidad de lanzar la roca, ya que había visto a Joy entrar a un bar tarde esa tarde. Sin embargo, no había pensado en incendiar el vehículo. Pero al ver las llamas de un pequeño incendio causado por un fallo eléctrico, ella las alimentó desgarrando el revestimiento del techo y usando una caja de cuentas de la granja y cheques firmados que Joy, aparentemente, había recogido de su padre en el hospital. Debido a la condena por conducir ebrio, la compañía de seguros de los Hamilton se negó a pagar el reclamo por la pérdida del vehículo que Joy estaba conduciendo. 2 meses después de 8 intentos fallidos de atrapar al arrogante joven Frank Hamilton en la situación adecuada, Kate tuvo su día. Realmente quería encargarse severamente a este joven bastardo. Frank conducía la camioneta Chevy nueva del rancho, que tenía apenas un mes, mientras revisaba la línea de la frontera cuando vio a una mujer desnuda llevando un sombrero negro y botas de montar, que le hacía señas. Ella desapareció en un gran parche de arbustos. Frank no podía creerlo. Encontró algunas prendas íntimas de mujer cuando se detuvo donde ella había desaparecido. Las pateó a un lado y siguió el rastro que habían dejado las vacas hacia el abrevadero. Enfurecido por la frustración, regresó después de no encontrar señales de la mujer y estaba a punto de abrir la puerta de la Chevy cuando escuchó a alguien decir: «Oh, Frankie». Antes de que pudiera reaccionar, fue derribado por un golpe en la cabeza. Aunque Frank era el más pequeño de la familia, Kate apenas logró levantarlo hasta la cabina. Lanzó la ropa interior después de él y de un saco que llevaba consigo, dejó caer 6 botellas vacías de cerveza en el suelo del vehículo y luego condujo rápidamente hasta la empinada subida sobre el pozo de agua poco profundo. «Adiós, Frankie», llamó, esperando que no fuera gravemente herido. Aceleró lentamente el vehículo y saltó fuera, dejando que la pendiente hiciera el resto. «Oh Dios», exclamó, viendo cómo el vehículo se deslizaba 3/4 partes del camino hacia abajo y daba vueltas una y otra vez en el agua. Corrió hacia abajo, manteniéndose alejada del camino que había tomado el vehículo, y saltó sobre el borde pantanoso hacia la grava para no dejar huellas distintivas. Frank gemía y ella no veía sangre, así que dejó el lugar cuidadosamente, intentando no dejar rastro. De regreso en la cima de la colina, Kate recogió su saco, regresó a Fordy y condujo hacia la ciudad, para enviar las cartas que había escrito las 2 tardes anteriores. Elogió a la empleada de la oficina de correos por su bonito vestido. «Oh, gracias, Kate. Has estado muy ocupada». 6 cartas. Sí, todas escritas después del almuerzo cuando Roy se fue a hacer cercas, dejándome tranquila. Se había establecido una coartada,
aunque no era muy sólida por sí sola. 3 horas más tarde, mientras Kate hablaba con Roy mientras se preparaba para servir la cena, el subjefe de sheriff Barney Ryan y un oficial de servicio llegaron. Barney le dijo a Roy que quería hablar con Kate. Hubo un accidente de vehículo en el rancho de los Hamilton. El joven Frank está gravemente herido, ambos brazos rotos, una rótula desaparecida, el lado de su rostro gravemente fracturado y tendrá que ser reconstruido, además de una conmoción cerebral. Pensamos que estaba alucinando además de estar borracho. Hablaba de ser atraído hacia los arbustos, golpeado y luego llevado a la colina que mira hacia el límite con tu propiedad, y arrojado en su nuevo vehículo al agua. El vehículo se volcó en el camino hacia abajo y está destrozado. Frank ingirió agua cuando se detuvo, así que no pudimos oler cerveza en él, pero encontramos 6 botellas vacías en su cabina. Pero también encontramos esto. Entrégame eso, Jack. La ayudante le pasó el sujetador y las bragas grandes. Esta evidencia empieza a darle sentido a la historia del chico sobre ver a una mujer desnuda saludándolo para que la siguiera al matorral. Ahora, ¿qué estuviste haciendo toda la tarde, Kate? Lamento tener que preguntar esto, pero soy muy suspicaz, porque esta aparente escena del crimen está justo en el lugar donde Roy fue brutalmente golpeado. ¿En serio? Lo siento, pero no tengo coartada, solo escribí un par de cartas después del almuerzo. No tuve visitas y Roy estaba fuera manteniéndolas cercas. ¿Un par de cartas, dices? Bueno, en realidad 6. Lleva bastante tiempo escribir 6 cartas. Sí, de hecho. Lástima que no tengamos pruebas corroborativas. Roy se animó, si las tenemos. Kate envió 6 cartas a las 3:30 de la tarde. Ella me lo dijo. Oh, sí, es inútil escribir cartas si no las envías. Barney frunció el ceño. ¿Alguien te vio enviarlas? Realmente no. Oh, compré 6 sellos de Nancy Young, pero, ¿por qué lo recordaría? ¿Dijiste algo significativo que ella podría recordar? Me temo que no. Lo verificaremos con ella, por si acaso. Ahora, veamos esta ropa interior. ¿Estas prendas son tuyas? Kate se rió. Barney, tú y yo fuimos juntos al instituto, y sé con certeza que les quitaste más sujetadores a mis compañeras de clase que las veces que recibí calificaciones de A. Recibiste muchísimas calificaciones de A. Eso es exactamente a lo que me refiero, Barney. Eras el experto escolar en sujetadores, espero que no en bragas. Barney se sonrojó y su asistente Jack parecía impresionado. Mira el sujetador, Barney, es 2 tallas más grande para mí y me ahogaría en esas bragas. Oh, sí. Anota ese comentario, Jack, y mi confirmación de que las 2 prendas son demasiado grandes para la señora Holmes. ¿Registraste la pregunta y las respuestas sobre el correo? Eso es crucial. Sí, ayudante. Roy terminó su cena antes de inclinarse hacia adelante, mirar de cerca a su esposa y decir, la desgracia que han sufrido los Hamilton es toda tuya, ¿verdad, Kate? Pura retribución obstinada. Reconocí ese sujetador, ha estado en nuestro cesto de ropa durante años. Era de tu madre, creo. Roy, si quieres meterme en problemas, sigue hablando tonterías, el departamento del sheriff seguramente escuchará lo que estás diciendo y enviará un equipo de investigación. ¿Y qué hago yo entonces? ¿Confieso o los hago volar por los aires? Maldición, Kate, no puedes. Cállate, Roy. Si alguien te lastima, ¿qué querrías que hiciera yo? ¿Cultivar rosas? Creo que deberíamos ir al banco mañana. La hierba está creciendo como loca, nuestro ganado se está poniendo brillante, así que es hora del acto final, y para esto necesito tu cooperación. Necesitamos que el banco respalde nuestra compra de más terreno. Creo que los Hamilton están muy cansados de criar ganado. Son bastante propensos a los accidentes en ese tipo de trabajo, ¿no crees, querido? Los ojos de Roy se veían vidriosos. Oh, solo una cosa más, quiero un bebé, Roy. Vamos a la cama esta noche y actuemos como padres responsables en potencia. Kate tenía mucho por qué vengarse. No solo por Roy, sino también por su madre. Y la estocada final era quedarse con las propiedades de los Hamilton, algo que ellos habían querido hacer antes. Pero a la inversa. Así que tenemos una buena venganza contra los malos, y perpetrada por una mujer. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta y un comentario. También suscríbete para más historia.